Nuestro siguiente conferenciante es el escritor y periodista Miguel Cervera, redactor y reportero de la revista internacional Año Cero y miembro del popular programa de radio Espacio en Blanco. Os dejo con Miguel Cervera. Hola a todos, muy buenas, muchas gracias por venir aquí, también al Ayuntamiento de Mazarrón y a la organización. Sí le pediré a Antonio que me avise un cuarto de hora antes porque tengo tendencia, mi charla va sobre viajes en el tiempo y para mí el tiempo a veces es algo que no existe y tengo tendencia a hablar más de la cuenta. Bueno, el tema sobre el que pretendo hablar, yo sé que es muy llamativo y algunos seguramente pensaréis que es incluso fantasioso. Bueno, supongo que algunos no, pero otros sí. ¿Qué pensáis? ¿Vosotros pensáis que es posible este tipo de fenómenos, el fenómeno de la teleportación, es real? ¿Es posible que sucedan este tipo de fenómenos? ¿Qué pensáis? Bueno, he escuchado algún no por ahí. Ya lo tiene claro. Pues fijaros, desde el punto de vista de la física, el fenómeno de la teleportación está ocurriendo constantemente. Claro que no ocurre en el mundo de los grandes cuerpos, sino en el mundo, en ese fascinante y misterioso mundo subatómico. Si no fuese por el fenómeno de la teleportación, no funcionarían muchos de nuestros aparatos electrónicos, como por ejemplo el mando a distancia o incluso nuestros ordenadores o nuestro equipo de música estereofónico. Tampoco funcionaría. Hay un fenómeno que se llama efecto túnel, por el cual las partículas subatómicas atraviesan barreras que no tendrían por qué atravesar, barreras infranqueables. Eso sucede, los físicos no saben muy bien por qué, pero sucede habitualmente en el mundo subatómico. Claro que si le preguntáis a un físico si es posible el fenómeno de la teleportación, yo estoy completamente seguro que responderá que sí, ¿no? Que desde el punto de vista estadístico es posible, desde el punto de vista de la física es posible, pero las posibilidades son tan enormemente remotas que probablemente, esto lo contestará un físico, esto no ha sucedido en toda la historia del universo. Entonces, por un lado tenemos que el fenómeno de la teleportación se da habitualmente en el mundo de los pequeños cuerpos, en el mundo subatómico. Sin embargo, desde el punto de vista de la física más ortodoxa, en el mundo de los grandes cuerpos es algo posible, pero absolutamente improbable, ¿no? ¿Y qué pensáis sobre los viajes en el tiempo? ¿Creéis que es posible viajar en el tiempo? ¿Qué pensáis? Bueno, en realidad todos estamos viajando en el tiempo hacia adelante. Si yo ahora me levantara y me pusiera a caminar de un lado para otro de este escenario y vosotros seguís ahí sentados, para mí el tiempo pasaría más despacio que para vosotros. Claro, sería un periodo de tiempo absolutamente imperceptible. Estamos hablando de millonésimas de segundo. Pero si en vez de moverme a 2 o 3 kilómetros por hora tuviera una nave espacial y una nave espacial que pudiera acelerarse a una velocidad cercana a la de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, y estuviera un año dando vueltas a la Tierra, cuando yo regresara, ese año que ha pasado para mí, para vosotros habrían transcurrido 7 años. Es decir, de algún modo habría ganado 6 años. Por otro lado, el tiempo depende de muchos factores. Depende de la velocidad, como os he comentado, pero también depende de la gravedad. Es decir, el tiempo no pasa igual en la Luna que en la Tierra. Depende de la gravedad. Es decir, bueno, depende de una serie de factores. Por lo tanto, el viaje en el tiempo es posible y lo estamos realizando constantemente, ¿no? Sería un viaje en el tiempo que podría realizar yo respecto a vosotros, ¿no? Como os digo, si vosotros estáis ahí sentados y yo empiezo a moverme. El gran enigma es si podemos viajar al pasado. Aquí los físicos no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay algunos que dicen que eso es imposible
y hay quien dice que es posible, ¿no? Es más, probablemente sea posible, ¿no? Y hay muchos trabajos en física sobre esta cuestión, ¿no? Cuando se hablaba del efecto túnel, ahí veis un mando a distancia. Si no fuera por el efecto túnel, pues no podríamos cambiar de canal de televisión, por ejemplo, ¿no? Os hablaba del viaje al pasado. Probablemente para viajar al pasado lo que tuviéramos que hacer es rasgar el continuum espacio-temporal, rasgar el espacio-tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de la física nada lo impide, es una cuestión de ingeniería, de energía, ¿no? Es decir, necesitaríamos tal potencia de energía que hoy en día es algo absolutamente de ciencia ficción. Por lo tanto, como os digo, si le preguntamos a un físico que no tuviera ninguna vinculación con las temáticas que estamos tratando aquí habitualmente y le preguntáramos sobre si es posible la teleportación, y no hablo de teleportación de información, porque eso sí se está haciendo, ¿no? Utilizando además una característica de las partículas subatómicas que se llama coherencia cuántica, ¿no? Es, si contado de un modo muy superficial, ya no muy resumido, ¿no? Si hacemos vibrar al unísono dos partículas subatómicas en laboratorio, desde ese preciso instante, esté donde esté cada una de esas partículas subatómicas, como si están cada una en un confín del universo, cualquier efecto que provoquemos en una de las partículas subatómicas, pues a su vez, de forma instantánea, tiene una respuesta, como digo, instantánea, inmediata en la otra. Y no importa la distancia, es como si esas dos partículas subatómicas, de algún modo, estuviesen unidas por un hilo invisible, y a partir de ese momento cualquier efecto en una de ellas causa otro efecto en la otra partícula subatómica. Pues utilizando esta característica de las partículas subatómicas se han llegado a teleportar información, ¿no? Se ha llegado a teleportar incluso moléculas, ¿no? Pero no la molécula en sí, sino la información que contiene esa molécula, ¿no? Pero yo hablo de otra cosa, ¿no? Yo hablo de la teleportación física y a nivel de los grandes cuerpos. Es decir, de un coche que circula por una carretera, y luego os mostraré casos, o una persona en un determinado momento pues esté aquí y aparezca a 100 kilómetros o en el centro de Madrid, ¿no? Si le preguntáis esto a un físico, os dirá que es absolutamente improbable, que eso, desde el punto de vista estadístico, no ha sucedido en toda la historia del universo, aunque hay ejercicios en física en el que consiste en averiguar qué probabilidades hay de que alguien atraviese una pared y aparezca al otro lado, ¿no? Y eso se puede calcular desde el punto de vista probabilístico, pero es, como digo, es tan mínima que probablemente nunca ha pasado en toda la historia del universo. Eso es lo que os contestará un físico ortodoxo, un físico que no tenga ninguna vinculación con estos temas, ¿no? Sin embargo, y antes hablaba José Manuel Frías de los testimonios, ¿no? Existen infinidad de testimonios de este tipo, ¿no? Personas creíbles, absolutamente normales, con ninguna vinculación con el mundo del misterio, y que relatan hechos de este tipo, ¿no? Y además con una serie de características absolutamente fascinantes, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos casos acaecidos en España, ¿no? Yo estoy convencido de que los físicos, investigando este tipo de temas, no solo el fenómeno de las teleportaciones o los viajes en el tiempo de los que vamos a hablar esta mañana, sino otro tipo de fenómenos actualmente marginales para la ciencia, como el fenómeno ovni o las apariciones fantasmales, y se dedicaran, ya no digo investigar, sino simplemente escuchar los relatos de aquellos individuos que han vivido este tipo de fenómenos. Yo estoy absolutamente convencido que obtendrían pistas, informaciones para su campo de estudio, ¿no? Y que, teniendo en cuenta el testimonio de estas personas, se podría avanzar en el conocimiento de determinados fenómenos o determinados campos del conocimiento, porque sabéis que la física avanza mucho con papel y bolígrafo, ¿no? La física teórica, ¿no? Einstein, el gran Einstein, no tenía más que una libreta y un bolígrafo, ¿no? A partir de ahí sacó la teoría de la relatividad, ¿no? Algo absolutamente increíble, pero lo hizo así, ¿no? Y es la física teórica
en la que interviene mucho la imaginación, el pensamiento imaginativo para saber hacerse la pregunta adecuada y buscar cuál podría ser esa respuesta y luego llevarlo al papel, pero primero es una cuestión imaginativa, luego hay que llevarlo al papel y validarlo desde el punto de vista teórico y luego pues vendría la parte práctica, ¿no? La validación en laboratorio si pudiera hacerse, ¿no? Y como os digo, existen infinidad de casos de teleportación, infinidad de ellos, ¿no? He tenido la oportunidad de recoger decenas y decenas de casos de este tipo, como os digo, de personas absolutamente normales que confiesan haber vivido este tipo de experiencias. Es el caso de Genaro, es un coruñés que en el año 1993, el 19 de noviembre de 1993, él fue agente comercial durante toda su vida, actualmente está jubilado, y en ese año 1993 trabajaba con su hijo. Y venían una noche de Pontevedra, se dirigían hacia la ciudad de La Coruña, donde vivían ambos, ¿no? con la madre de este chico, la mujer de Genaro y sus hermanos. Y antes de llegar a La Coruña habían quedado con unos clientes muy cerca de la ciudad de Santiago de Compostela, ¿no? Total, que al llegar a la altura de Padrón decidieron entrar en la autopista y tirar hacia Santiago, que no está muy lejos, ¿no? Tendrían una breve conversación con esos clientes y a partir de ahí pues, retomarían el viaje hasta llegar a la ciudad de La Coruña. El caso es que nada más entrar en Padrón, en la autopista deciden repostar en un área de servicio. Echan gasolina al coche, salen de ese área de servicio, continúan por la autopista y como digo, poco después de salir de esa zona de servicio, se encuentran con un coche en el arcén, con las luces de señalización y unas personas fuera, ¿no? Como si bueno, el coche tuviera algún tipo de problema mecánico. Bueno, ellos siguen su ruta y de pronto se dan cuenta que ese coche estaba parado hacía nada, menos de un minuto, pues lo tenían detrás, pero seguía con esas luces de emergencia. Y de pronto se dan cuenta que delante aparece otro coche exactamente igual y con las mismas luces de emergencia. Y Genaro le dice a su hijo que iba al volante, adelanta. Efectivamente, adelantan al coche que circulaba por delante de ellos y continúan camino. Entonces se encuentran con otro elemento extraño. Esto veréis que es algo muy común a los casos de teleportación, es como si fuese un error de Matrix, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se encuentran un camión negro. Un camión negro enorme, pero sin matrícula, sin ningún tipo de distintivo, completamente negro. Y que no le vuelve a decir a su hijo, esto es muy raro, adelanta. Y en el momento que están haciendo la maniobra de adelantar, ven unas luces. Y Genaro le dice a su hijo, caramba, ¿ya hemos llegado a Santiago de Compostela? Claro, el hijo le dice, eso no es Santiago de Compostela. Sí, güey, la salida de la autopista en La Coruña. Pero dice, sí, ya es raro, estamos llegando a Santiago, pero ya que estemos saliendo de la autopista en La Coruña, es imposible. Efectivamente, 1 minuto, 2 minutos más adelante, nada, se da cuenta de que efectivamente su hijo tiene razón. Estaban saliendo de la autopista cerca de La Coruña. Es más, antes habían llamado a la esposa de Genaro diciéndole que, bueno, que llegarían a casa, que iban a hablar con unos clientes y que tardarían un rato en llegar a casa. Claro, cuando la mujer los vio venir, vio llegar a casa, dijo, ¿pero qué es eso? ¿Dónde habéis venido vosotros? ¿En el Concorde? Bueno, esto sucede, como os digo, el 19 de noviembre del año 1993. Poco después tengo la oportunidad de entrevistar a este hombre. Me llega al caso, era reticente a contar esta historia, quedo con él un par de veces, bueno, y queda ahí la cosa. Por esas casualidades del destino,
o no tan casualidades, hace no demasiado tiempo, en el verano del 2014, vuelvo a retomar el contacto con Genaro. Es él el que hace por localizarme y me dice, ¿te acuerdas de aquella historia por la que me entrevistaste en el año 1993? Pues que hace nada me ha vuelto a pasar, 20 años después. Bueno, obviamente retomamos el contacto y me cuenta la historia. Si antes el testigo era su hijo, acompañaba a Genaro en ese viaje, en esta ocasión fue su esposa. Y el caso tiene muchos denominadores comunes con el anterior. Como digo, pues bueno, ocurre no hace demasiado tiempo. Genaro y su esposa deciden ir a unos grandes almacenes que están a las afueras de La Coruña, pasado el aeropuerto de Alvedros, unos grandes almacenes pertenecientes al Corte Inglés. Y bueno, era antes de las fiestas de Navidad y bueno, pretendían comprarle unos regalos a sus nietas. Bueno, el caso es que entran a estos grandes almacenes, no encuentran lo que buscaban y deciden ir al Corte Inglés que está en el centro de la ciudad de La Coruña, a ver si ahí lo encuentran. Nada, Genaro arranca el coche, salen de estos grandes almacenes y unos kilómetros más adelante, poco, 1 o 2 kilómetros aproximadamente, Genaro se encuentra con un camión negro enorme sin matrícula. Con la mujer al lado. Bueno, total, que él me decía que se quedó como un tanto patidifuso, ¿no? Y era como si sintiera algún tipo de atracción por ese camión. En un momento determinado la mujer le dice, oye, ¿a dónde vas? Es por ahí, adelántalo. Genaro hace la maniobra y de pronto se encuentran en la avenida de Monelos. Es decir, justo en la ciudad de La Coruña, la avenida de Monelos está muy cerca del Corte Inglés que se encuentra en el centro de la ciudad, ¿no? Nosotros hicimos el recorrido con Genaro. Todo esto sucede en el kilómetro 248 de la N550, 9 kilómetros de la ciudad de La Coruña. Adelanta ese camión y aparece, por lo que veis abajo, en la coruñesa avenida de Monelos, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos hablando de un salto de aproximadamente 10, 11 kilómetros. En este caso, había otro testigo más, y antes, como os digo, fue el hijo, ahora estamos hablando de la mujer, ¿no? Y este hombre, Genaro, buscaba respuestas. Obviamente yo no la tengo, ¿no? Él me decía, ¿por qué esto me sucede a mí y por qué me sucede 2 veces en un espacio de tiempo de 20 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fenómeno ha sucedido? ¿Qué es lo que se ha puesto en funcionamiento? Pues yo no lo sé, no tengo la respuesta. Otro caso muy interesante es el de Silvestre. Además es curioso porque al igual que Genaro, él es agente comercial, ¿no? Lo que se llamaba antes viajante. Por lo tanto, son personas que realizan muchísimos kilómetros, ¿no? Y este caso también es muy interesante porque Silvestre bueno, venía de realizar unos trabajos no recordar que era en la ciudad de Lugo, y regresaban hacia Orense, donde vivían los dos compañeros, ¿no? Cada uno de ellos iba en un automóvil y Silvestre vive en un pueblecito a unos kilómetros de la ciudad de Orense, ¿no? El caso es que, bueno, iban los dos coches, iban uno delante y otro detrás, y se hablan por teléfono móvil y deciden pues, parar un rato a charlar y a echar un pitillo y también hacer sus necesidades. Y deciden parar en una zona que se llama Alto dos Peares, ¿no? que está como a unos 60 kilómetros de la ciudad de Orense. Bueno, allí echan un pitillo, tal, y el compañero arranca el coche, se despiden, y él llama a la mujer, ¿no? Y le dice que bueno, que tardará un tiempo, que está a unos 70 kilómetros de casa, pero que ya arranca y que ya pronto estará
estará en casa. Bueno, en el coche, lo ponen en marcha, en funcionamiento, y entonces él dice que siente una extraña sensación como de euforia. Y comienza a ver a ambos extremos de la carretera algo que no cuadra para nada y que él, cansado de circular por esa carretera, nunca había visto antes. Se trataba, él me lo describía, como una serie de bolas luminosas un poco por encima de la altura del automóvil, bastante juntas, bastante pegadas, y a ambos lados de la carretera. Aquello le extrañó mucho. Además también tenía la sensación, él me decía que era como si el volante se moviese de forma demasiado suave, ¿no? Es más, él tiene la percepción de que de algún modo el coche no estaba tocando el suelo, no estaba tocando el terreno, ¿no? No lo sabe explicar muy bien, pero esa es su sensación, ¿no? Y entonces divisa al fondo una cúpula enorme, enorme, y dentro una ciudad también muy grande y muy luminosa, ¿no? Que desde luego no le sonaba para nada, ¿no? Una ciudad de esas características, un pueblo en esa zona, ¿no? Decía que era una ciudad inmensa. Bueno, como os podéis imaginar, Silvestre decía, ¿qué está pasando? ¿No? Es que no hay un elemento extraño, hay un montón de elementos extraños, ¿no? Y bueno, el caso es que él continúa circulando, deja a mano izquierda esa cúpula luminosa, la sobrepasa y en ese momento se da cuenta de que el coche ya está pisando el firme y que se encuentra en otro sitio. Tarda escasos segundos en reconocer dónde se encontraba, a 1 kilómetro de su casa. Como os digo, un pueblecito que está a unos kilómetros de la ciudad de Orense. Es decir, había recorrido aproximadamente 70 kilómetros en nada. De hecho, vivió un pequeño problema familiar con su mujer, porque su mujer le decía, me has engañado. Tú no estabas donde me habías dicho. ¿Con quién estabas y qué estabas haciendo? Claro, y él me decía, tuve que arrastrar a mi mujer de la mano y decirle, vamos a ver el cuenta kilómetros, ¿no? Y efectivamente, porque tanto Silvestre como Genaro, el caso que os he puesto anteriormente, controlaban perfectamente los kilómetros recorridos, ¿no? Por una cuestión económica, de combustible. Además, en el caso de Silvestre, Genaro trabajaba por cuenta propia, pero Silvestre trabaja para una empresa de vino. Y entonces, claro, llevaba el kilometraje perfectamente porque de eso dependía luego el pago que le hacía la empresa por kilómetro recorrido, ¿no? Y efectivamente descubre que le faltaban aproximadamente 70 kilómetros en el kilómetros, es decir, que él tiene el convencimiento de que saltó de algún modo ese espacio, esos 70 kilómetros, primero por la cuestión temporal y segundo por la cuestión del kilometraje. En ninguno de los dos casos hay pérdida temporal, sino que el salto fue instantáneo. Otro caso interesante. Este caso lo protagonizaron también dos testigos. Es curioso porque los casos que os estoy contando hasta ahora son dos testigos. Es decir, no hay un testimonio, hay dos testigos de este fenómeno, ¿no? José Luis y Rodrigo son dos profesores de karate y ellos viajaban hacia la ciudad de Vigo, de donde son oriundos, estaban en Madrid, habían estado unos días en Madrid en un curso con un maestro internacional de karate y tal, y bueno, regresaban en automóvil por la autovía. El caso es que uno de ellos, el que conducía, sintió una extraña sensación por su espina dorsal. Me describía José Luis que era como si le recorriera algún tipo de corriente eléctrica o como si tuviera una araña o algo ahí en la espalda, ¿no? Entonces se lo comenta a su compañero y dice, oye, estoy sintiendo una cosa muy rara, a ver qué tengo ahí, enciende la luz interior del coche, ¿no? Y el compañero dice, estoy sintiendo lo mismo, ¿no? ¿Qué sensación
¿Qué sensación más extraña, ¿no? Ellos circulaban aproximadamente a unos 110, 120 kilómetros por hora. Era la 1 de la madrugada y acababan de cenar. Y cuando mantienen esa conversación, esa breve conversación, y uno de ellos enciende la luz interior del coche, de pronto se dan cuenta de que el paisaje ha cambiado totalmente, se encuentran en una zona rodeada por ciertas montañas, cierta elevación, y que el piso, desde luego, el firme, no es el mismo, ¿no? que el de la autovía, ¿no? Inmediatamente frenan, no saben muy bien lo que ha pasado, y unos kilómetros más adelante ven el cartel indicador que veis ahí, que pone Quiroga 20 kilómetros, Monforte de Lemos 53 kilómetros. Se encontraban en una zona conocida como Viaducto de San Martín y habían protagonizado un salto espacial de unos 200 kilómetros. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que para llegar hasta ahí, desde el punto de la autovía en la que se encontraban, había que esforzarse. Es decir, tendrían que haberse desviado de la carretera en la localidad orensana de Agudín. Luego, más adelante, tomar un desvío por una carretera comarcal durante 70 kilómetros, hasta llegar a Ruado Petiño. Y ahí tomar otra carretera, la Nacional 525, para, bastantes kilómetros más adelante, llegar al viaducto San Martín. Es decir, que para llegar hasta ahí había que esforzarse. Pararon el coche, ambos sufrieron un shock nervioso, comenzaron incluso a llorar, no sabían lo que les había ocurrido. Cuando se tranquilizaron, decidieron volver a subir en el coche y retomar ese camino, ¿no? Y aquí ocurre un segundo elemento también extraño, ¿no? Cuando reemprenden la marcha, unos kilómetros más adelante, observan dos camiones enormes con matrícula de Portugal, muy grandes, que tanto en la parte trasera como en la delantera pues llevaban unas furgonetas de estas de emergencia, ¿no? Que van señalizando que hay un tráiler de gran tamaño para que los conductores tengan cuidado, evitar accidentes y auxiliar a los conductores del camión si pasara algo, ¿no? Como os podéis imaginar, circulaban a escasa velocidad, a 30, 40 kilómetros por hora como mucho, total, que sobrepasan a este convoy, entre comillas, ¿no? Siguen circulando a una velocidad normal y unos kilómetros más adelante, pasado aproximadamente 20 minutos, media hora, vuelven a encontrarse con la misma escena. Vuelven a encontrarse esos dos camiones con matrícula de Portugal, esas furgonetas de emergencia, cerrando y abriendo camino. Yo me acuerdo cuando entrevisté a los protagonistas, estaban muy asustados porque, fijaros, una pregunta que a mí nunca se me hubiese ocurrido, ¿no? Pero su miedo estribaba en dos cuestiones. La primera, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Obviamente. Y la segunda, y desde luego es una pregunta o un miedo muy pertinente. Si esto nos ha sucedido una vez, ¿nos volverá a pasar otra vez? Lo siguiente, si nos vuelve a pasar otra vez, oye, a lo mejor no acabamos en una carretera, a lo mejor acabamos en un barranco en medio de un río, o del mar, ¿no? ¿Por qué no? Pero cuando me hacen esta pregunta, yo obviamente intento tranquilizarlos. Obviamente, pero hombre, desde luego es una pregunta muy pertinente, ¿no? Sobre este tipo de casos podemos hacernos mil y una preguntas, mil y una cuestiones, ¿no? No tenemos tiempo, pero si analizáis cada uno de los casos que os he contado, seguro que se os ocurren un montón de interrogantes, de preguntas y de porqués. Estoy absolutamente seguro. Este es otro caso muy interesante. La protagonista es una joven llamada Vanessa Pemán. Ella vivía en Lugo, pero estudiaba un módulo de FP en la ciudad de La Coruña, con lo cual todos los días hacía el camino de Lugo-Coruña por la autovía. Bueno, el caso es que ya de noche, Vanessa sale de sus clases y toma la avenida Alfonso Molina, que es la que veis aquí, que es la gran avenida de
de salida de la ciudad de La Coruña para, unos kilómetros más adelante, tomar la entrada de la autovía hacia Lugo. El caso es que muy cerca de esa entrada a la autovía hay una estación, hay una gasolinera, una estación de servicio, ¿no? Su idea era parar para repostar, pero de pronto se encuentra allí parado un coche de la Guardia Civil, ¿no? Y dice, a ver si me piden la documentación o algo y pierdo el tiempo, ya repostaré más adelante. Justo a la entrada de la autovía ve un coche con el capó levantado, los triangulitos de señalización y alguien, un señor allí pues, mirando el capó como si, en el interior como si el coche hubiese sufrido alguna avería, ¿no? Obviamente. Bueno, sobrepasa a este coche parado en el arcén y de pronto se da cuenta lo mismo, que ha cambiado el paisaje, que está en otro sitio. ¿Dónde está? Está en la misma avenida de Alfonso Molina, además curiosamente muy cerca de esos grandes almacenes del Corte Inglés, parece como si tuvieran algún poder de atracción, ¿no? hacia la gente, pero en sentido contrario, ¿no? Hacia la ciudad de La Coruña. En vez de salir, estaba entrando en la ciudad de La Coruña. Obviamente tuvo que dar una vuelta, tuvo que entrar en la ciudad, dar la vuelta y regresar. ¿Y qué creéis que sucede cuando vuelve otra vez a pasar por esa estación de servicio? Vuelve a ver parado el coche de la Guardia Civil y a la entrada de la autovía vuelve a observar ese coche con el capó levantado y los triángulos de señalización. Curioso. Más casos. Este también es un caso muy interesante. Muy interesante. En este caso son dos testigos también, Manuel y Bernardo. Ellos se dirigían a un aserradero que está muy cerca de la ciudad de Lugo, a las afueras, pero muy próximo a la ciudad, en los márgenes de lo que es la ciudad de Lugo, ¿no? En una zona que se llama Puijos da Pena. Bueno, de pronto, cuando ya estaban llegando a ese aserradero al que tenían que acudir por cuestiones de trabajo, se dan cuenta que detrás del coche, el coche está, el tubo de escape o algo está emitiendo un humo negro, pero muy compacto, de una negrura exagerada, ¿no? Hasta el punto de que pensaron que se les estaba quemando el coche. Entonces pararon inmediatamente, salieron a ver qué pasaba. En el momento que descienden del automóvil, ese humo empieza como a disiparse, a evaporarse. No encuentran la causa, vuelven a entrar en el coche, arrancan. En el momento de arrancar no hay rastro de ese humo negro y es inmediato, es cuestión de segundos, cuando se encuentran en otro sitio, en las cercanías de otra localidad lucense que se llama Santa Eulalia de Bóveda, ¿no? En este caso la teleportación no fue demasiada en el espacio, ¿no? Es decir, recorrieron aproximadamente 9 kilómetros, pero 9 kilómetros que para llegar ahí tendrían que haber tomado un desvío más adelante de donde se encontraban. Es decir, que tendrían que haberlo hecho también a posta, ¿no? Y ellos están absolutamente convencidos de que eso les sucedió, porque tenían el aserradero ahí, delante de ellos, lo tienen absolutamente claro, y después de ver su humo negro, cuando suben al coche y arrancan, se encuentran de inmediato en esa zona, ¿no? Bueno, no se lo explica, ¿no? La pregunta es la misma, y si nos ha pasado una vez, ¿nos puede volver a pasar más veces? Yo siempre les digo que no, pero no lo tengo claro. Ahí tenemos el caso de Genaro, que le ha sucedido un par de veces ya. Genaro me decía, yo ya no tengo miedo. Ya me ha pasado 2 veces, a ver si me pasa una tercera o una cuarta, si siempre acabo en carretera. Y digo, bueno, y yo le digo, bueno, además te ahorras gasolina, ¿qué más quieres? Bueno, hasta ahora os estaba hablando casos de salto espacial, ¿no? Os voy a hacer una pregunta. Si me tuvierais que decir una característica común a todos estos casos, o a buena parte de los casos que os he narrado, ¿cuál sería? ¿Cómo? Bueno, sí, vale.
Vale. El gallifante para ti. Sí, obviamente, pero ¿algún común denominador entre todos esos casos? Sí, el coche, vale. Pero fijaros, hay un elemento común a todos ellos, ¿no? Que una investigadora británica, Jenny Randles, bautizó con un nombre perfecto, ¿no? Se llama factor Oz. Ella lo denominó así, factor Oz, ¿no? Yo prefiero hablar de error en Matrix. ¿No habéis visto Matrix? Bueno, pues es como si fuera un error de Matrix. En todos estos casos, en la mayoría de los casos de teleportación, existe algún elemento que rompe la normalidad. Un camión negro, una extraña sensación por la espalda, una misteriosa neblina, un fogonazo de luz. Hay algo, no en todos los casos, ojo, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos hay algo que rompe la normalidad, ¿no? Es lo que Randall llama factor Oz, a mí me gusta más llamarlo error en Matrix, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se produce ese salto espacial, ¿no? Es como si ese elemento extraño fuese la marca, ¿por qué no?, de algún tipo de pliegue espaciotemporal. O como si los protagonistas de estos casos entrasen en otra realidad espaciotemporal, ¿no? Quizás en un universo paralelo, ¿no? Diréis, bueno, ¿quieres que esté viendo la pinta? No. Los viajes en el tiempo no son viajes en el tiempo, desde el punto de vista de la teoría del multiverso en la física. Son viajes a universos paralelos. No viajamos en el tiempo, viajamos por líneas del tiempo. Cada una de esas líneas del tiempo es un universo paralelo. Si yo ahora decido pienso en morder la tapa del bolígrafo y decido no hacerlo porque quedaría mal, pues resulta que en un universo paralelo hay un Miguel Pedrero que está mordiendo la tapa del bolígrafo, ¿no? Y así sucesivamente. Es como si todas las posibilidades estuvieran sucediendo a la vez. Por lo tanto, cuando se produce un salto espacial, o más bien un salto temporal, casos de los que os voy a hablar a continuación, no sería un viaje al futuro de nuestro universo, sino sería un viaje a otro universo, que sería muy parecido al nuestro, pero no sería exactamente igual. Bueno, pues si ahora se ha hablado de saltos en el espacio, vamos a hablar de casos todavía más fascinantes, ¿no? Saltos en el tiempo o casos en los que tienen lugar anomalías temporales, ¿no? Y hay recogidos muchos casos de este tipo, luego os hablaré de algunos en España, ¿no? Pero Jenny Randles, de la que os he hablado anteriormente, publicó un libro que en España se tradujo, creo que por el título de Tormentas del Tiempo, por la editorial Martínez Roca, hace muchísimos años, un libro que pasó sin pena ni gloria, pero que es absolutamente fascinante, y Jenny Randles ocupó muchos años en investigar este tipo de asuntos, ¿no? Y cuenta algunos casos muy llamativos, ¿no? Uno de ellos sucedió en Kent, en el Reino Unido, en el verano del año 1996. Los protagonistas eran una pareja, un chico y una chica, que estaban caminando de noche por los alrededores de esta localidad, ¿no? Él estaba fumando un cigarrillo y de pronto escuchan unos gritos que provenían de unos adolescentes que corrían. Y detrás de esos adolescentes avanzaba una niebla muy compacta, situada aproximadamente a medio metro del suelo y que giraba sobre sí misma. Esta niebla o neblina iba persiguiendo a estos jóvenes. En ese momento, David y su amiga sienten una sensación extraña, ¿no? Como si se le taponaran los oídos. En primer lugar, un embotamiento, una tristeza difícil de explicar con palabras, y todo sucede a cámara lenta, ¿no? Ven a esos chavales, pero los dos a la vez, corriendo a cámara lenta, el humo del cigarrillo de David ascendiendo del pitillo muy lentamente. Es como si el tiempo de algún modo se hubiese ralentizado, ¿no? Y cuando después de minutos y minutos y minutos desaparece esa escena, es decir, de su campo de visión desaparecen esos jóvenes y esa neblina,
se produce el y vuelve la normalidad, ¿no? Otro caso, también en el año 1996 en Liverpool. En este caso el protagonista era un policía que iba caminando por el centro de Liverpool, ¿no? A pleno día. De pronto desaparece, eso es lo que él narra, todo el ajetreo de personas, ruido de coches, se hace el silencio, cambia incluso el piso, si antes era asfalto, se transforma en adoquinado, y de pronto comienza a ver tanto a personas como vehículos, como construcciones de los años 50. Es como si estuviera en el mismo lugar, pero en los años 50, ¿no? Está un tiempo que no sabe precisar, absolutamente absorto en lo que estaba contemplando, escucha ruido muy potente de un claxon y vuelve la normalidad. Curiosamente, a su alrededor había más personas, ¿no? Cuando él iba por el centro de la ciudad de Liverpool, ¿no? Y cuando volvió a la normalidad, se encontró con que tenía más personas que circulaban a su lado que estaban igual de extrañados que él y empezaron a comentar la situación. Todos habían vivido una situación muy similar. Ese salto espacial. Os voy a contar otro caso que tuve la oportunidad de recoger no hace mucho tiempo en España, ¿no? Es un caso también tremendamente interesante, ¿no? La protagonista es, la llamaremos Ana, no se llama así, porque bueno, ha querido permanecer en el anonimato. Es una empresaria barcelonesa que lleva una vida muy ajetreada, siempre, ¿no? Una persona a la que yo conozco hace años, ¿no? por cuestiones personales, de amigos comunes, ¿no? Y hace algún tiempo pues, vivió una experiencia de este tipo y que dejarse claro que no es una persona que está vinculada con estos temas, ¿no? El caso es que una mañana ella caminaba por el barrio gótico de Barcelona, ¿no? con cierta prisa, como siempre, ¿no? Porque siempre parece que esta mujer se le está escapando un tren. Y llegaba tarde a una cita con una amiga, ¿no? De pronto le llama la atención, ella iba por una calle, la calle San Domènec del Cal, y le llama la atención que a esas horas de la mañana estaba absolutamente vacía. Aquello le llamó mucho la atención, ¿no? Más adelante tomó otra calle, la calle San Sever, y a partir de ahí es cuando sucede lo extraño, ¿no? Porque de pronto ella me contaba que se encuentra con una escena muy extraña, ¿no? Es decir, se encuentra con... Además, no solamente cambia la escena, lo que tiene a su alrededor, también cambia el tiempo. Y antes cuando circulaba, cuando iba caminando a toda prisa en Barcelona, pues hacía un tiempo espléndido. Cuando tuerce a esta calle, a la calle Sant Sever, cambia el clima. Es como si hubiese más nubes, si estuviese más nublado el día, ¿no? Ella incluso tenía la sensación de que no era la misma hora del día, ¿no? Y a su alrededor, pues comienza a ver unas personas ataviadas con trajes de la primera o la segunda década del siglo XX, ¿no? Igual que los comercios y que toda la escena, ¿no? Es decir, ¿sabéis qué es lo primero que pensó ella? Como yo siempre voy a toda leche por la vida, seguro que no me he dado cuenta y me he metido en medio del rodaje de una película. Y estoy aquí fastidiándoles la escena. Pero nadie le llama la atención. No tarda demasiado tiempo en darse cuenta de que un carro, tirado por caballos, se dirige hacia ella. Es como si hubiese aparecido allí de pronto y el hombre que manejaba ese carromato, pues se la encontrara de pronto delante de él y no tuviese tiempo para reaccionar. Ella intenta echarse a un lado y uno de los caballos le pega una copa. Ella acaba tirada en el suelo. Cuando se levanta, ya ha cambiado todo. Ha vuelto a la normalidad. Está en Barcelona, en el siglo XXI. Pero claro, 15 minutos. Vale. Pues voy como por el 10%. Y ella se levanta, sale de allí
pero con ese dolor en la pierna, con ese dolor en la pierna. ¿Sabéis qué marca tuvo durante bastante tiempo en la pierna? Una herradura de un caballo. No he traído la foto porque la tengo en Madrid, pero porque lo voy a contar. Tengo gran parte de mi archivo en la ciudad de La Coruña. En casa de mis padres, esa foto la tengo. Por eso no la he podido traer, pero es que se ve perfectamente esta forma de la herradura de un caballo. Sea lo que sea, pues bueno, hay algún tipo o existe algún tipo de elemento físico. Bueno, dicho todo esto, desde el punto de vista de la física, existen esos agujeros de gusano. Existen esos pliegues espaciotemporales que pueden provocar este tipo de casos absolutamente marginales para la ciencia, de teleportación y de viajes en el tiempo. Obviamente, sí. Y esta es una historia también tremendamente interesante y es pura ortodoxia. Estoy hablando de nada heterodoxo, es pura ortodoxia. Otra cosa es que muchos físicos reconocieran la posibilidad de que estos casos sean verídicos. Porque lo más fácil es decir, bueno, todos son imaginaciones de la gente y ya está, y nos quedamos tan antes. Esta es la respuesta sencilla y que no incomoda a nadie, pero yo no me la creo. ¿Por qué? Por lo que os acabo de contar antes, ¿no? Son personas sin ninguna vinculación con estas temáticas que te narran algo que han vivido y siempre existe ese común denominador, o en la mayoría de los casos que es ese factor, ese elemento que rompe la normalidad. Y esto es algo que me he encontrado yo en los casos que he tenido la oportunidad de investigar, pero también se lo ha encontrado Jenny Randles en los casos que ha tenido la oportunidad de investigar en Gran Bretaña y otros investigadores o periodistas en Brasil, en Estados Unidos. Las características son las mismas. Como una persona que no sabe nada de estos asuntos te puede contar lo mismo que otras que tampoco tienen nada que ver con estos asuntos, ¿no? Te cuentan el mismo tipo de fenómenos con el mismo tipo de elementos, de comunes denominadores. Por lo tanto, esa explicación sencilla del testimonio no vale un carajo, todos mienten y son imaginaciones de todos, está muy bien para que te quedes a lo mejor tranquilito, pero no tiene nada que ver con la realidad. Probablemente la realidad sea incluso muchísimo más compleja y los casos tengan muchísimos subterfugios, ¿no? Esta historia, la historia de la posibilidad de que existan universos paralelos unidos con nuestro universo, parte de una época muy antigua, el año 1999. Cuando este señor que veis ahí, Albert Einstein, recibe una carta de un matemático alemán desconocido, Theodor Kaluza, ¿no? Y en esa carta, en una fórmula, Kaluza resolvió de un plumazo uno de los grandes enigmas del momento, ¿no? Y era cómo casar las dos grandes teorías en el campo de la física del momento, la teoría gravitatoria de Einstein y la del electromagnetismo de Maxwell, ¿no? Y la resolvió de un plumazo, con una particularidad. Añadió a esa fórmula una nueva dimensión espacial, la quinta dimensión. Sabéis que vivimos en 4 dimensiones, 3 más el tiempo, que los físicos consideran una dimensión más, ¿no? Por lo tanto, añadió esa quinta dimensión. Dicen que Einstein pegó un salto tremendo y dijo, esto es imposible, ¿no? No puede existir otra dimensión, ¿no? Curiosamente, Einstein fue el que abrió el campo de la física cuántica y se encontró con algo tan increíble que decía, esto no puede ser verdad. De ahí la frase de Dios no juega a los dados, ¿no? Luego tuvo que reconocer que sí jugaba a los dados y además los tenía trucados, ¿no? Y que la realidad era muchísimo más increíble de lo que jamás podamos llegar a imaginarnos nunca. En el año 1926, Oscar Klein, un matemático, descubrió desde el punto de vista teórico dónde podría estar esa quinta dimensión, enrollada en el mundo subatómico a 10 elevado a menos 33, es decir, 32 ceros delante de ese 1, es decir, a una distancia tan mínima que no tenemos aparato, capacidad de detectar, ¿no? Esa historia se olvida, queda ahí, y en los años 80 comienzan a construirse los famosos aceleradores de partículas, porque si uno de los grandes enigmas es el universo, el mundo de los grandes cuerpos,
Otro gran enigma es la materia. ¿Cuál es la base de la materia? ¿Por qué está constituida la materia? En realidad no lo sabemos, y ese es otro de los grandes misterios, ¿no? El misterio de lo macro y el misterio de lo micro, ¿no? Entonces se dedicaron a hacer una cosa que era, pues, acelerar partículas subatómicas y hacer que impactaran unas contra otras y ver qué salía de ahí, ¿no? Pensaron, de este modo, utilizando la tecnología a nuestro alcance, podremos saber cuál es la esencia de la materia. Error. Cada vez que se producía uno de esos impactos, salían otras nuevas partículas subatómicas. Entonces, durante décadas, los físicos que estudiaban este tipo de cuestiones simplemente se convirtieron en una especie de catalogadores de partículas subatómicas. Entonces se dedicaron y llegaron a la conclusión de que no podía ser, de que la naturaleza no podía funcionar así, de que no podían existir infinitas partículas subatómicas, ¿no? Y a partir de ahí es cuando nace la teoría de cuerdas, que recoge todas las investigaciones de Einstein, Theodor Kaluza, Oscar Klein, cuando recoge todo esto. Y la teoría de cuerdas, que hoy en día es la base de la cuántica, es decir, es la ortodoxia a la que se adhieren la mayoría de los físicos cuánticos, apunta a que la realidad es mucho más compleja. La realidad vendría a ser, y no tiene por qué ser así, es una forma para que tengamos una imagen simple, una especie de cuerda. No existirían las partículas subatómicas, sino que existirían una especie de cuerdas vibrantes que, dependiendo de su modo de vibración, nuestros aparatos electrónicos, nuestros primitivos aparatos electrónicos, captarían una u otra partícula subatómica, pero ni siquiera existirían esas partículas subatómicas. Claro, que para validar la teoría de cuerdas, esas cuerdas tendrían que vibrar entre 10 y 26 dimensiones. Estamos hablando ya de cosas muy tremendas, ¿no? Y a partir de ahí comienza una búsqueda de pruebas, ya no en el plano teórico, que como os digo es ortodoxia, sino en el plano práctico de la existencia de esos otros universos paralelos, ¿no? Y una de esas pruebas tuvo lugar en el año 2013. En noviembre del año 2013, el telescopio espacial Planck realiza el mapa de la radiación de fondo del universo más exhaustivo de los realizados hasta entonces. ¿Qué es la radiación de fondo? Es el eco del Big Bang. Es la teoría mayormente aceptada, ese Big Bang, esa explosión entre comillas que los físicos llaman un proceso de fluctuación cuántica, y de un universo paralelo se produce ese proceso de fluctuación cuántica y sale otra burbuja, otro universo, que sería el nuestro universo tridimensional. Esto es ortodoxia, no es heterodoxia, no tiene nada que ver con el mundo del misterio. Y esa radiación de fondo, que se supone que tendría que existir, se descubrió en los años 70 por dos astrofísicos que ganaron el Premio Nobel de Física por ello, ¿no? En el año 2013, el Planck realiza el mapa de la radiación de fondo más exhaustivo hasta entonces. Y en ese mapa de la radiación de fondo descubren una serie de anomalías. Una serie de anomalías que solo podrían explicarse en base al tirón gravitatorio de otros universos paralelos. Un año antes, en el año 2012, los astrofísicos encuentran una anómala concentración de galaxias en un punto caliente en los límites del universo conocido, entre las constelaciones de Vela y Centauro. Explicación: el tirón gravitatorio de uno o varios universos paralelos. De hecho, una de las finalidades del famoso acelerador de partículas del CERN, que es un túnel de 27 kilómetros de diámetro cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza, es precisamente encontrar pistas, siquiera indirectas, de la existencia de estos otros universos paralelos. Y ese proceso de fluctuación cuántica, ese Big Bang que dio lugar a nuestro universo, hasta hace unos años se pensaba que era algo anómalo, ¿sí? Pero hoy en día la mayoría de los astrofísicos están convencidos que es algo absolutamente habitual. Es decir, que esos procesos de fluctuación cuántica se dan constantemente en todos los universos paralelos existentes y en el nuestro. Es decir, que de nuestro propio universo también están naciendo constantemente otros universos paralelos que no podemos todavía detectar con nuestros aparatos electrónicos. Y cada uno de esos procesos de fluctuación cuántica, ¿a cuántos universos dan lugar? Pues según los astrofísicos, a quintillones y quintillones y quintillones de universos en cada uno de esos procesos de fluctuación cuántica. Y según el concepto del multiverso, o el concepto de la realidad en su sentido más amplio, que defendían físicos de la talla de Albert Einstein o Nathan Rosen, su máximo colaborador, es que
existirían infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano. Pero Einstein y Rosen llegaron a la conclusión de que nada podría atravesar esos agujeros de gusano. Error. En el año 1963, Roy Kerr, este señor que veis ahí, mejoró o consiguió las soluciones exactas de las fórmulas antes propuestas por Einstein y Rosen y descubrió que efectivamente esas soluciones permitían que algún tipo de cuerpo, que un cuerpo sólido, pudiese atravesar esos agujeros de gusano y llegar a otros universos paralelos. Es precisamente el mismo concepto que tiene Stephen Hawking, que muchos comparan con el mismísimo Albert Einstein, que su visión de la realidad son infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano. Es decir, ahí lo tenéis, multiversos, ¿no? Infinitos universos conectados por infinitos agujeros de gusano, ¿no? Es decir, esta es la realidad desde el punto de vista de la física. Y por otro lado tenemos una serie de casos que os acabo de comentar, que son casos absolutamente marginales para el mundo académico. No existen, son tonterías, imaginación de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me pregunto, si todo esto es así, si esta es la realidad de la que nos habla la cuántica y la astrofísica, ¿no? Una realidad tan increíble, tan fascinante, tan asombrosa, ¿no? Que es incluso más misteriosa y más fantástica que los temas que estamos tratando, ¿vale? Que los temas que estamos tratando en estas jornadas, es incluso mucho más fantástico e increíble y es ciencia ortodoxa. Si esto es así, oye, a lo mejor este tipo de fenómenos de teleportaciones, anomalías y anomalías espaciotemporales son más comunes de lo que nos pensamos. Y ahora voy a dar, ya acabo, me acaban de decir 5 minutos, pero voy a dar un doble salto mortal, que es lo que suele poner de los nervios a muchísimos físicos. El fenómeno ovni. Desde mi punto de vista, los ovnis no tienen nada que ver con naves de chapa que vienen de otros planetas a pegarle un susto al señor que está conduciendo, que está arando sus tierras, ¿no? o que aterriza una base militar española, ¿no? En otro momento os contaré casos de ese tipo. No. El fenómeno ovni, desde mi punto de vista, tiene que ver más con alguna clase de inteligencia que viene de otros universos, ¿no? Y eso lo vemos en muchas de las características del fenómeno ovni, ¿no? Esa materialización y desmaterialización, ¿no? De los ovnis, ¿no? Que es muy común, ¿no? Como que está aquí y de pronto no está, ¿no? Es como si algo de un universo paralelo tuviese la posibilidad de mostrarse ante nosotros. Es como si en este folio existiese un universo planilandia. Entonces yo dibujo aquí una serie de muñequitos y son personas que viven en 2 dimensiones. Jamás se podrán imaginar qué es la tercera dimensión, ¿no? Yo soy yo, sois vosotros, ¿no? Y yo puedo estar mirando así Planilandia, ese mundo bidimensional, ¿no? Y puedo ser omnisciente y omnipotente, puedo ver todo lo que hacen las gentes de Planilandia, ¿no? Y es más, incluso puedo interactuar con su mundo, puedo apoyar mi dedo aquí y los planilandieses lo único que verían sería algo que aparece, y dicen, coño, ¿dónde ha aparecido esto? Se ha materializado. Y cuando aparto el dedo, aquello se ha desmaterializado. La respuesta es otra, la realidad es otra, pero jamás lo podrán llegar a imaginar porque no tienen ese concepto ni tienen la estructura cerebral para comprender qué demonios es esto, ¿no? Pues desde mi punto de vista el fenómeno ovni podría ser algo así, ¿no? Alguna clase de inteligencia que proviene de un universo paralelo y que utilizaría, ¿por qué no?, esos agujeros de gusano de los que habla Hawking, habla Einstein, hablaba Nathan Rosen, para llegar a nuestro mundo, ¿no? No tenemos tiempo, me gustaría... Bueno, ya. Vale. Vale, 2 minutos, pero ya me está echando hasta el propio Power, ¿por qué no pasa? Ya, bueno, espérate. A ver si a través del... Bueno, se ha quedado ahí. Yo creo que el propio Power está diciendo, cállate ya, pesado. Sí, bueno. Bueno, solo una cosa. Para terminar, os iba a contar muchos casos de ovnis en los que hay...
Bueno, en otro momento. En la mesa redonda. Os iba a contar muchos casos de ovnis de materialización y desmaterialización, ¿no? Casos de ovnis con una serie de características que también tendrían mucho que ver con esto, ¿no? Que apuntarían en esta dirección, ¿no? Que el fenómeno ovni tendría más que ver con inteligencias de otras dimensiones. Ah, mira. Pero no, tranquilo, no voy a decir nada. Y también os iba a hablar de una serie de casos de teleportación, pero doble salto mortal otra vez, con un elemento extraño que es un objeto volador no identificado. Es decir, el avistamiento de un ovni vinculado a un caso de salto espacial o caso de salto temporal, pero eso lo comentaré en otra ocasión. Termino ya. Este caso es un caso muy espectacular, sucedió quiero recordar, 27 de noviembre del año 1995, en un polvorín militar de Lugo, Asgándaras. Las cámaras de vigilancia captaron durante toda una madrugada un extraño objeto volador, aparentemente romboidal, y a intervalos de 30-45 minutos aparecían por arriba otra serie de objetos que penetraban en ese objeto de mayor tamaño, que veis abajo, que es un fotograma del vídeo que grabó una de las cámaras de seguridad del polvorín militar de Asgándaras. Cada vez que ese objeto entraba, el de mayor tamaño parecía que, como si se encendiese, se apagase, ¿no? Algo así. Bueno, se montó una de la leche, ¿no? Esa noche. Llegaron mandos militares incluso de Madrid, reunieron a todos los militares de guardia. Además tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de los militares implicados en este caso esa noche. Les dijeron o les advirtieron que debían guardar silencio, que era secreto de Estado. Al día siguiente nos enteramos del caso y aparecimos por allí una serie de investigadores, ¿no? Marcelino Requejo, Manuel Carvallal, Celesta, ¿no? Y era curioso porque los mandos le decían a los militares que, eso me lo comentaron 15 años después, ¿no? Que no hablaran con los periodistas que estaban por ahí fuera dando vueltas, intentando buscar información, ¿no? Éramos nosotros, ¿no? Y es curioso porque en un momento determinado, ese objeto de mayor tamaño, sí, 30 segundos, termino de contar esto y ya corto. Ese objeto de mayor tamaño, que además lo estaban observando a través de un zoom con la cámara, varios de los militares que estaban esa noche en la sala de pantallas, observaron como en un momento determinado hizo un movimiento así, como si fuera de caída de hoja, un objeto que describían como con forma de balón de rugby, pero con mayor luminosidad digamos, en su parte superior, inferior y en sus vértices, en sus extremos. Hizo un movimiento así, como de caída de hoja, y se volatilizó. Desapareció en un visto y no visto. Y me callo ya.